Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para todos, qué gusto verlos. Vamos a comenzar nuestro devocional y vamos a ver algo de una serie que vamos a ver más adelante de enseñanzas en las reuniones generales y les adelanto algo de lo que ya estamos preparando. Creo que es de mucha bendición y vamos a ver Juan capítulo 1, verso 51. Juan capítulo 1, Juan 1, verso 51, dice, y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué interesante es darnos cuenta que la palabra continuamente nos está enseñando que lo espiritual puede conectarse con lo natural. Para mí es interesante darme cuenta cómo aun cuando Jesús oraba y le enseñó a sus discípulos a hacerlo, él hablaba del Padre Nuestro diciendo, venga a nosotros tu reino, es decir, el reino de los cielos viniendo a un plano o a un reino natural. Y Jesús diciendo dentro de esa oración, hágase tu voluntad. Y finalmente, cuando hablamos de cielos abiertos, es Dios ejecutando su voluntad hacia nosotros. Sabemos que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hubo un tiempo que Jesús estuvo entre nosotros y que cuando estaba cerrando o concluyendo su ministerio en la tierra, dice la palabra ahí en el libro de los Hechos capítulo 1 que Jesús fue levantado a los cielos y de pronto aparecieron unos varones y dijeron, así como ven a Jesús ir a los cielos, así Jesús vendrá. Ahora, Jesús ya no está en la tierra, está en los cielos, pero él sigue cumpliendo una función. La función de Jesús ahora en los cielos es interceder. ¿Por quién intercede? Por el mundo. ¿Por quién intercede? Por nosotros. Y cuando la palabra habla de cielos abiertos, es Dios ejecutando su voluntad. Ángeles del cielo descienden para cumplir y ejecutar la voluntad de Dios. Bien, hasta ahí vamos entendiendo esto. Ahora vamos a ver Mateo 16, versículo 19. Cállate.
Mateo 16, versículo 19. Dice así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando tú y yo reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, cuando tú y yo le recibimos y creemos en su nombre, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también dentro de esa autoridad y de ese poder como hijos de Dios que hemos reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, nos da unas llaves hablando espiritualmente y dice, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y volvemos a hablar, o la palabra nos vuelve a enseñar esa conexión que hay entre los cielos y la tierra, entre lo espiritual y lo natural. Hace un momento te hablé de que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y Dios envía a sus ángeles a la tierra para ejecutar su voluntad abriendo los cielos. Pero también es importante señalar que cuando nosotros nos ponemos en acuerdo aquí en la tierra, en lo natural, o podemos orar, podemos interceder, podemos clamar en la posición que Dios nos ha dado como sus hijos, en autoridad y en poder, dice, todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. La pregunta es, ¿qué necesitamos desatar? ¿Qué necesitamos liberar? Hay cosas que tú y yo podemos darnos cuenta que están atoradas, que no se dan bien. Esas cosas tú y yo podemos orar, tú y yo podemos clamar aquí en la tierra, porque entonces en los cielos se abrirán. Tú y yo podemos también provocar que los cielos se abran. Tienes la autoridad, tienes el poder, eres hijo de Dios y lo podemos hacer. Veamos ahora Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice así: entonces
Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía y le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Bueno, ¿qué encontramos en este pasaje? Lo que hemos estado viendo en los dos textos anteriores, cielos abiertos, cielos abiertos. ¿De qué estamos hablando? Cielos abiertos. ¿Y cómo fue que los cielos se abrieron? Bueno, hemos visto algunos ejemplos, hemos visto quiénes pueden hacerlo, hemos visto que lo que se desata en el cielo se desata en la tierra y lo que se desata en la tierra se desata en los cielos. Y ahora estamos viendo un ejemplo con Jesús. Y dice que Jesús está yendo hacia Juan el Bautista para ser bautizado. Y Juan lo encuentra y dice que encuentra a Jesús y dice que se le oponía y le decía, ¿cómo te voy a bautizar yo? Más bien tú tienes que bautizarme. Y me gusta esa palabra oposición. Había una oposición para que no se obedeciera lo que Dios quería que Jesús hiciera. La oposición muchas veces no se manifiesta como oposición. Es decir, la oposición muchas veces no hace evidente que es una oposición. La oposición muchas veces se disfraza de buena onda. ¿Por qué te menciono esto? Bueno, porque aquí Juan se oponía para que Jesús obedeciera y Juan le decía, oye Jesús, no, pues tú eres el máster. Este, como que Juan estaba sí reconociendo a Jesús, pero finalmente estaba oponiéndose. Y, y luego hay otra palabra donde dice, ni siquiera soy digno de atar o desatar las cuerdas de tus sandalias o de tu calzado, algo así. Entonces, la oposición muchas veces no tiene que ver con algo malo, tiene que ver con algo que te pueda gustar, que te pueda agradar, pero finalmente está provocando que tú no hagas la voluntad de Dios. Quiero que pienses esto. ¿Qué hay o qué puede haber en nuestra vida que nos gusta y que nos agrada, pero que finalmente me está impidiendo hacer la voluntad de Dios? Finalmente Jesús no hizo lo que Juan quería que hiciera y finalmente Jesús obedeció la voluntad de Dios. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque
El ser hijo de Dios, el tener autoridad y el poder, abren los cielos, sí, pero hay algo más, la obediencia. Es decir, yo podré ser hijo de Dios, podré tener autoridad y poder, pero si no estoy haciendo la voluntad de Dios, no puedo abrir los cielos o los cielos no serán abiertos. Es decir, mi posición es importante, ejercer autoridad y poder es importante, sí, pero sobre todo mi obediencia a la voluntad de Dios abrirán los cielos. Aquí lo vemos en este pasaje. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí cielos fueron abiertos. Cielos fueron abiertos. ¿Qué pasa? Pon atención a esto. Cuando los cielos son abiertos. Ok, ¿qué pasa cuando los cielos son abiertos? Bien, lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios te está dando espiritualmente, se manifestará físicamente como testimonio. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿qué fue lo que pasó después de que los cielos se abrieron? Descendió del cielo el Espíritu de Dios como paloma y posó sobre Jesús. No quiere decir que en ese momento vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Él ya era lleno del Espíritu Santo. Él fue concebido por el Espíritu Santo, pero nadie lo sabía. Bien, hay muchas cosas que lo espiritual tiene que evidenciarse en nuestra vida. Hay muchas cosas que se tienen que testificar. Cuando tú y yo estamos caminando en esa obediencia, los cielos se abren y lo que Dios te ha dado espiritualmente se manifestará en lo natural como testimonio de que eres hijo de Dios. Y termina diciendo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿De qué hablan estas palabras? Estas palabras hablan de una confirmación, hablan de un, ay, se me olvidó la palabra. Es que aquí al ladito tengo a mi perrita y está haciendo mucho ruido, no sé si lo escuchan, y me distrajo. Estas palabras hablan, te decía, de una confirmación y de un respaldo.
Eso era lo que te quería decir. Respaldo. Cuando los cielos son abiertos, no solamente Dios hará evidente como testimonio lo que estás viviendo espiritualmente, sino también vendrá, que te dije, una confirmación y un respaldo, si no me equivoco. ¿Y cuál es esta confirmación y este respaldo? Él es mi hijo, lo amo, y mientras él siga haciendo mi voluntad, me va a agradar y yo lo voy a respaldar. Y, y nosotros conocemos la vida de Jesús en los evangelios y finalmente nos damos cuenta que después de esto, siempre el Padre confirmó y respaldó a Jesús como su hijo. Dios quiere respaldarnos y Dios quiere confirmarnos como sus hijos, siendo nosotros la conexión entre el cielo y la tierra. Amén. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias en este tiempo por este día, porque nos permites buscarte y nos permites conocer más de ti. También, Señor, en este tiempo nosotros nos damos a conocer para poderte decir con nuestro corazón que te necesitamos, que separados de ti no podemos hacer nada, que necesitamos tomar de ti, depender de ti, estar conectados contigo, con esa vida, porque para que nuestra vida cumpla su propósito y para que nuestra vida dé fruto, necesitamos estar conectados contigo. Señor, queremos ser esa conexión entre el cielo y la tierra. Señor, queremos aprender a abrir los cielos para que lo espiritual descienda a lo natural y para poder manifestar lo espiritual en lo natural en esta tierra y que tú puedas usar nuestra vida. Gracias porque somos tus hijos amados, porque tenemos autoridad y porque tenemos poder. Ahora queremos pedirte que tú nos ayudes a obedecer yendo aún sobre cualquier oposición y sobre cualquier adversidad que se esté levantando en mi vida para que yo pueda hacer tu voluntad. Yo quiero abrir esos cielos a través de mi obediencia, a través de mi honra, yendo aún en contra de toda oposición en el nombre de Jesús. Y que seas tú, Señor, el que manifieste lo espiritual en lo natural como testimonio. Y que seas tú, Señor, el que confirma y nos respalda en el nombre de Jesús. Tú teniendo un cuidado en nuestra vida, tú teniendo un cuidado en nuestro caminar.
teniendo nosotros claridad en ese camino que tú has trazado para nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu dirección, por tu palabra. Gracias por la fortaleza que tú estás trayendo a nuestro espíritu, por el alimento que tú estás trayendo y que tú nos estás fortaleciendo. Gracias. Ayúdanos, Señor. Sé tú con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.